recién les decía que está bueno que nos pongamos atentos, que le prestemos un poquito de atención, que le dediquemos un ratito nada más de nuestros días a prestarle atención a la información. Ayer, de la charla que dieron los científicos, los especialistas, digamos, los responsables de salud de la provincia, la representante panamericana de la salud, e inclusive el mismo gobernador, se desprenden algunos datos que son muy importantes para saber por qué llegamos hasta acá, cómo llegamos hasta acá, qué pasó con las crisis que atravesamos y qué va a ser de nosotros para adelante. ¿Dónde estamos parados y qué es lo que depende de nosotros? Según mi criterio, casi todo depende de nosotros, casi todo. Y acá le vamos a explicar por qué. Hemos rescatado algunos de las plaquitas de ayer que fueron difundidas tanto por el ministro como por la secretaria de Salud. El cargo de la doctora era... Barbás. Sí. Bueno, no recuerdo el cargo. Un cargo alto de la Organización Panamericana. Barbás. Secretaria de Prevención. Secretaria de Prevención. La Panamericana es la muchacha, la señora que hablaba medio... de estadounidense. Maureen Birmingham. Bueno, presten atención a estos datos. Esta sería la evolución de la epidemiología mediante testeo en la provincia de Córdoba. Bueno, esto fue en marzo. En marzo teníamos en la provincia 1048 casos sintomáticos, es decir, con los síntomas. En abril comenzamos a tener 10.738 casos sintomáticos y con contactos estrechos. De estos 1.000 se transformaron en 10.000. En mayo pasamos a 27.198 casos sintomáticos, contactos estrechos, y comenzó a realizarse una búsqueda activa y operativos de identificación. La provincia comenzó a trabajar y a intensificar el trabajo, el testeo y la identificación donde estaban los lugares más vulnerables. En total, 38.984. Así empezó un poco la historia. Esta es la historia cronológica hasta el mes que terminó hace unos días. Seguimos con la otra placa. Los testeos en la provincia, a juzgar por los resultados hasta hoy, han dado resultados magníficos. Estos son los testeos realizados en la población cada 1 millón de habitantes, y este es un comparativo con el resto de los países de América. En el mismo periodo. Y en el mismo periodo. Córdoba, fíjense, realizó 10.366 testeos por cada millón de habitantes. Fíjense que está Córdoba por encima inclusive del resto de la Argentina, de Brasil, de Colombia, de Paraguay. Está un poquito por debajo de Uruguay y obviamente está por debajo de Chile, pero con una situación muy complicada la de Chile. En la ciudad de Córdoba se realizan 17.602 test cada millón de habitantes. Cada millón de habitantes, 17.602 test. Esto va identificando dónde está, por dónde va el camino del virus. Bueno, seguimos con la otra placa que me parece que es muy ilustrativa. Esta es la famosa curva del COVID-19 al 31 de mayo. Es decir, cómo ha ido evolucionando la pandemia. Y acá claramente vemos aquel pico del comienzo, un amesetamiento, algunos picos. Y acá se llega, recuerden ustedes... Con el del mercado. Al caso del mercado. Mercado Norte. Exactamente, que generó una crisis y que obligó al cambio de fase, de 4 a la 3, donde todos dijimos, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué? Bueno, porque estaba ocurriendo esto. Estaba ocurriendo este pico. Entonces, la decisión de los equipos, lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que esto fue en la zona del Mercado Norte, el equipo sanitario decide retroceder de fase. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a hacer lo que vimos en la placa anterior, los testeos, la identificación, la localización y el cercado de la
de la epidemia. Esto es lo que había que hacer, los testeos. Fue lo que se hizo. Pasamos... Del 18 al 25 de mayo. Exactamente. Una vez que se controla, comenzó a descender la curva, y acá lo vemos claramente, hasta el nivel que tenemos ahora. Seguimos. Eso no significa que desaparezca el virus. No, para nada. Aparece esta denominación que escuchamos ayer y que es una denominación que hacen los científicos, pero que está muy bueno saber de qué se trata. El RO, en realidad sería R0, pero se lo denomina RO para hacerlo más fácil. El RO es el número promedio de personas que se infectan a partir de un caso. Es decir, si yo soy un infectado, ¿a cuántas personas logro transmitirle el virus? Promedio. Eso se llama el RO, el promedio. Es decir, la tasa de contagio. Si yo estoy infectado, ¿a cuántas personas voy a contagiar? ¿En contacto con cuánto? Por eso la cuarentena. Esa es una de las bases de la cuarentena. Pero fíjense lo que pasa con el RO. Nosotros vemos acá que el RO en el mes de mayo... Se fue bajando paulatinamente. Exactamente, en el mes de mayo teníamos 1,5 y en las últimas 2 semanas 0,91. ¿Qué nos explicaban ayer los especialistas? Que esto es bueno saberlo. Cuando nosotros mantenemos bajo el nivel de contagio, de transmisión, que es el RO, vamos a ir logrando mayores libertades, porque quiere decir que se está propagando cada vez menos el virus. Dicen los especialistas que por debajo de 1, durante un periodo de tiempo aceptable, indicaría que se puede ir ganando en libertades. El 0507. 0509. Estamos muy cerca. Que 0507 permitiría una mayor flexibilización. A ver, poneme la otra placa. ¿Qué hay que tener en cuenta en las próximas 3 semanas para continuar con la apertura programada? Hasta el 21 de junio, más o menos. Acá está el kit de la cuestión. Disminución de casos al menos 50% desde el último pico. Es decir, tenemos que disminuir los casos 50% desde el último pico. RO estable en estas, por debajo de 1, en estas magnitudes, 0,5, 0,7. Si el RO se permanece estable en estos números, En esa franja, digamos. nosotros vamos a poder comenzar a hablar de un cambio de etapa. La capacidad del sistema de salud, la vigilancia epidemiológica y las poblaciones críticas sin identificación de casos. Estos son medidas. Todo eso se va a permitir hacer mientras esté el RO estable entre 0,5 y 0,7. Medidas de prevención sostenidas por la población es lo que dice la placa, y lo que explicaban es que es nuestra responsabilidad contribuir con esto. Bueno, si no tenemos que salir, bueno, no salga. Si en la familia tienen que hacer compras, bueno, vaya uno. Lávese, higienícese, limpie, controle, barbijo. Todo eso contribuye a que la propagación esté estable, que el RO se mantenga entre 0,5 y 0,7. Esto quiere decir que un infectado contagia menos, en promedio, a menos de una persona. Ayer mostraban un cuadro también donde se veía cómo ocurrió qué hubiese ocurrido en el mercado si no se actuaba en consecuencia. Íbamos a tener 3.000 infectados 1904. en un ratito. Yo no sé si queda alguna placa más, sí. ¿Qué hubiese ocurrido en Córdoba? Acá está. Si no se retrocedía a fase 3 en la semana del 18 al 25 de mayo. Esto está bueno entenderlo. Poneme lo que sigue. Ahí está, ¿ves? En los 18 operativos simultáneos se detectaron, esto es del mercado, ¿no? 61 casos, con un RO de 1. Alto. Alto. Con un RO de 1. Pero fíjense, día 1, 122 casos positivos. Si no se hubiese actuado acá, pero fíjense la importancia, ¿no? Si no se hubiese actuado acá,
En el día 6 hubiésemos tenido, esos 122 se transformaban en 3.904 casos positivos. Y a su vez, estos 3.900 casos positivos se iban a ir multiplicando y armando el desastre. Exponencialmente. Bueno, esta es una buena definición para tener en cuenta. Con un RO igual a 1, pueden existir estas posibilidades. Por lo tanto, hay que luchar y hacer todo lo posible, nosotros poner lo nuestro y los equipos de salud lo suyo, para que el RO baje. Entonces, en 2 semanas, 2 semanas y media, podemos hablar de una fase nueva, un poco más de flexibilización para algunas actividades. Y si esto sigue por más semanas y lo mantenemos abajo, obviamente ya podemos hablar de la nueva normalidad, que es la que esa etapa que podemos entrar. Yo tengo expectativas, por lo que por ahí pesqué del gobernador, que a lo mejor la semana que viene, de mantenerse todo más o menos así, a lo mejor algo se puede tocar. Claro. Algo. Sí, sí. Esto estoy especulando yo. Se puede soltar algo más. Es una especulación que hago yo. Pero si no, no tiene problema de volver en la fase 3. Claro, si nosotros no cumplimos con esto, lo dijo claramente ayer el ministro y el gobernador, no recuerdo cuál de los dos lo dijo. No se va a dudar. Y volvemos para atrás. De nuevo para atrás, que sería una lástima haber logrado un avance tan importante y tener que volver para atrás. Sería la verdad que una pena. Bueno, yo quería repasar esto, no sé si he sido claro, pero con el idioma que podemos hablar nosotros, porque me parece que acá está el secreto de poder salir airosos de esta pandemia que nos preocupa y que nos tiene harto a todos. La verdad que estamos todos hartos, cansados, estamos oprimidos por la situación. Pero es una realidad que no podemos negar. Entonces tenemos que trabajar para modificarla. Y una de las formas que tenemos es el gobierno, que tiene la obligación de hacerlo, porque para eso es Estado, tiene la obligación de hacerlo, de cuidarnos. Pero nosotros tenemos la obligación también de colaborar con el gobierno, porque el gobierno no se puede meter adentro de nuestras vidas a ver si nos lavamos las manos, si nos escapamos de nuestra casa para meternos con el vecino, si vamos a lugares riesgosos, si no cuidamos nuestra salud, si no ponemos barbijo. Bueno, tampoco puede haber un funcionario del Estado en cada casa. Entonces, nosotros tenemos que poner lo mismo, lo nuestro, y exigirle al gobierno, como hasta ahora. Los datos hablan bien, hasta ahora el gobierno tiene que poner lo suyo. Pero esto es una sociedad que no debe ser dividida, una sociedad que debe permanecer estrecha entre nosotros y quienes luchan desde su posición para que se mantenga ese famoso RO, que es una palabra que nos tenemos que meter acá. Sí, es nueva y tenemos que meter acá. Si el RO aumenta, sonamos. Si la tasa de contagio aumenta, sonamos. Y la gente no tiene que tener ni temor ni retasear la información a la gente de las autoridades sanitarias. Claro. Cuando hagan un monitoreo en algún sector X, la gente tiene que decir la verdad. Exactamente. Si tiene algún síntoma, si se siente mal, si tiene tos seca, si tiene un poco de fiebre. Ellos hablaron porque esas son cosas que se corrigen con un buen tratamiento. Ahora ellos hablaron también de la estigmatización. Exactamente. Claro, tienen miedo también a eso. Sí. Recordemos que esta enfermedad tiene una muy baja, un bajo índice de mortalidad. Sí. O sea, digamos que está en el bien índice controlado y todo. Si está bien controlado, 5%, el 6%. Claro. Es decir que si uno le dice a la gente, a los médicos, mira, me pasó esto, es fácil. Listo. En poquito tiempo se corrige. Bueno, muy bien.